Hola a todos. Voy a invitar a Santi. ¿Cómo están? Buen día. Ahí estoy viendo que se está sumando Santi. Ahí lo vamos a aceptar. A ver si se puede sumar. ¿Cómo están? Buen día. Ahí esperamos que se sume Santi y arrancamos. Hoy vamos a estar hablando con Santi, que es un genio sobre las criptomonedas. Un poco, bueno, que nos va a contar qué es lo que hace él. A ver. Ahí Santi te estoy aceptando. No sé si podés unirte. Ahí está. Ro, ¿qué Hola tal? Santi, ¿cómo estás? ¿Todo bien? ¿Cómo estás? ¿Todo bien vos? Bien, todo súper bien. Un Bueno, me placer alegro. tenerte en nuestros vivos. Un gusto para mí también estar acá. Bueno, contanos un poco, bueno, ahí está sumando la gente, bienvenidos a todos. Contanos un poco, bueno, de vos, para que la gente te empiece a conocer, no sé si ya lo siguen a Santi, si no lo siguen a Santi, vayan a seguirnos, a seguirlo, que aprendemos un montón del mundo de las criptomonedas gracias a Santi, que es un genio. Así que vayan ya a seguir a Santi. Además, yo le digo a Santi siempre, Santi, siento que me hablas en chino, sinceramente, pero bueno, él tiene una paciencia para explicarme, para contarme, así que bueno, Santi, contanos un poco primero de vos, bueno, lo que les contás a cualquier persona que te pregunte de vos y después vamos con la parte del emprendimiento. Dale. Bueno, soy contador, obviamente. Me dedico a lo que es cripto no hace mucho en cuanto al asesoramiento, sí como inversor propiamente. Bueno, soy de Tostado, Santa Fe. Me gradué en la Católica de Santiago del Estero. Digamos, soy un entusiasta de las cripto también, que en ese sentido siempre dije, bueno, hay mucho desconocimiento, inclusive a hoy, a nivel general, no solo en la parte financiera, sino en la parte impositiva, Sí, en todo aspecto, quedan muchos grises todavía, entonces dije, bueno, vamos a intentar por lo menos dilucidar alguno que otro y bueno, ir acompañando a la gente y ir, digamos, brindando el asesoramiento acorde a lo que uno espera como para por lo menos trabajar con tranquilidad. Hoy por hoy hay muchas actividades relacionadas a lo que es cripto, no solo el arbitraje, lo que es perfecto. eh, trading, juegos NFT, minería, incluso muchos freelancers que cobran sus sueldos, que cobran, trabajan con empresas de afuera. Entonces se ha armado un ecosistema más que interesante que, bueno, lógicamente, bueno, necesita justamente el respaldo de nuestra parte y bueno, por ahí venía un poco la idea que fue surgiendo en realidad sobre la marcha, nos fuimos reconvirtiendo, pero la verdad que muy contento. Qué bueno, Santi. ¿Y vos cómo decidiste arrancar con tu emprendimiento? ¿Cómo decidiste empezar a asesorar a otras personas en cuanto a criptomonedas? ¿Qué es lo que te llevó a hacer esto? ¿Y qué es por ahí lo que ves en las criptos que crees que es muy útil y que estaría bueno que todos sepamos hacerlo? ¿O por ahí qué recomendás para alguien que recién que está arrancando o no tiene ni idea y quiere, bueno, decir, bueno, ¿qué es? ¿Qué hago? ¿Cómo arranco? Lo mío surgió un poco de casualidad, si se quiere, porque bueno, estaba digamos, prácticamente jugando con el Instagram, digamos, armando por ahí posteos más que nada de finanzas, de más relacionado, si bien bastante de cripto, bastante de bolsa también norteamericana, y en algún momento me empezaron a llegar consultas de lo que era el mundo cripto, entonces bueno, armé un post al respecto que bueno, se hizo bastante viral
y desde ahí como que arranqué con, digamos, con este emprendimiento justamente, casi que te diría que de rebote, y bueno, le fuimos agregando a algunas que otras ramas, inclusive, bueno, mismo el canal de YouTube, que si bien no es algo que, digamos, esté monetizado, también le dedico tiempo, también me gusta, digamos, intento también desde ahí en parte llevar un poco más de información, digamos, evangelizar, si se quiere, en cuanto a lo que es criptos, que por ahí mucha gente hoy tiene miedo, no suele invertir por desconocimiento, o inclusive al revés, hay gente que invierte sin saber también y pierde bastante dinero, como todo, en realidad, o sea, esto no es algo cíclico, no es algo que sea eh, totalmente estable, pero Tal, bueno, hay gente que por ahí quizás con un poquito más de conocimiento puede defenderse un poco mejor, no sé, esa es un poco la premisa en realidad. tal cual. Estamos hablando de inversiones que, bueno, tienen un riesgo, cada tipo de cripto a su vez tiene un riesgo. Hay algunas que son más riesgosas, otras que son menos riesgosas, algunas que tienen más volatilidad que otras, hay unas más estables que otras. Vos, Ujú. bueno, para ir, que vayamos como guiando a quienes nos están escuchando, ¿cómo hacemos para arrancar? ¿Por dónde arrancamos? Por ahí, ¿qué cuentas recomendás para arrancar? Yo hay dos que utilizo que me parecen como más confiables para mí, pero bueno, yo soy como muy conservadora y muy desconfiada, entonces yo como que Ujú. voy más pasito a pasito. Pero bueno, ¿qué le recomendás vos a alguien que recién está por arrancar? A ver, sé que no hay una persona estándar, que cada uno tiene sus propias inversiones y que tenemos diferentes formas de invertir, pero por ahí, ¿qué le recomendás a una persona para arrancar? ¿Qué cuentas le recomendás que para vos son confiables? ¿Y cómo harías con esa inversión? ¿A qué cripto te irías o cómo diversificarías eso? Por ahí la opción más adecuada para casi todos los perfiles es Binance, que a nivel mundial, una, o si no es la que más volumen de transacciones tiene, en cuanto a seguridad, tiene un buen sistema de seguridad, así que también es algo que a muchos les hace ruido, así que en ese sentido, bueno, yo mismo tuve un problema en algún momento y Binance respondió muy bien, digamos, muy buen soporte, buenas medidas de seguridad justamente, así que la verdad que más que conforme. Después, bueno, obviamente, como se dice, no hay que concentrar todos los huevos en una misma canasta. Por lo general, hay gente que dice, bueno, opera un poco acá. Justamente Ripio, Buenbit, Lemon Cash son buenas opciones que yo por lo menos uso. Eh, Inclusive en algún momento también he usado y sigo usando algunos exchanges de afuera, como por ejemplo KuCoin, que son, digamos, también bastante confiables y con una buena cantidad de criptos enlistadas, o sea, con posibilidad de poder comprar. Después, digamos, en lo que es la inversión, ya obviamente juega un poco el perfil del inversor y un poco los plazos que tenga, digamos, programados en su inversión, justamente. No cualquiera, digamos, tiene un determinado objetivo, o sea, mejor dicho, no todos tienen el mismo objetivo, al contrario, o sea, por ahí uno piensa más en el corto plazo, de acá a un mes, o otros de acá a 6 meses, otros invierten en minutos, o sea, la verdad que hay muchas estrategias y uno tiene que buscar lo que mejor se ajusta. Ahora, en cuanto a la gente que recién arranca, por ahí eh, es- muchos entran en lo que es las meme coins, que son las criptomonedas que son justamente un meme y que son muy manipuladas. Así como también hacen mucho dinero, hay mucha gente que pierde mucho dinero con esas criptomonedas. Entonces, por ahí es un riesgo y lo ideal sería que ingresen en criptomonedas digamos, ya tengan una cierta trayectoria, una cierta solidez, por lo menos hasta que le vayan agarrando la mano y vayan conociendo un poco cómo se mueve el mercado cripto. Por lo general es una buena opción invertir en aquellas cripto que integren el top 20, el top 50 de lo que es, por ejemplo, CoinMarketCap, que es la plataforma que uso para estudiarlas, para analizarlas.
es una plataforma que te muestra no solo el precio, sino también dónde se la puede comprar, quiénes son los creadores del proyecto, cuál es Ujú. el volumen que tiene, cuál es el supply, digamos, la cantidad de cripto que hay en circulación. Inclusive te va mostrando las nuevas criptomonedas que se van enlistando o los nuevos proyectos que van saliendo. Hay un calendario justamente que te va mostrando justamente las ventas tempranas, cuando se lanza un token, o incluso los airdrops, que son cuando el proyecto en sí regala criptomonedas a la gente, digamos, a modo de publicidad, digamos, hay Ujú. que cumplir ciertos requisitos, pero está disponible como para que la gente pueda acceder. Hay muchas formas. Esta es una muy buena alternativa. Es una página que tiene mucha información. A ver, la información en Internet está. Lo importante siempre es buscarla, analizar a fondo qué es lo que se está comprando. Bien. Nunca comprar algo que no se conoce. Eso es más que fundamental. Eh, como un par de tips, digamos, rápidos, yo arrancaría por ahí. Siempre estudiar a fondo los proyectos y nunca invertir en algo que no se conoce o que simplemente alguien te lo nombró, alguien te lo recomendó, digamos. Exacto. Y si hablamos de criptomonedas, si vamos, como decías vos, al top 20 por ahí, que es el más conocido, Ujú. ¿qué tipos existen? Yo sé que existen como dos tipos más marcados de criptomonedas. Eh, Uno que es más riesgoso, que son más estables. Entonces, ¿qué tipo de criptomonedas existen? Y por ahí son las que les recomendamos a los que recién están arrancando. Existen dos tipos, aquellas que son volátiles, que tienen una variación en el precio, y aquellas que son estables, stable coins, que se llaman, digamos, que son las monedas que tienen una paridad uno a uno, $1, una criptomoneda. Existen varios tipos. La mayoría de los exchanges tienen una criptomoneda estable propia, que está siempre respaldada en algún activo que le dé justamente ese respaldo que necesita como para no perder el valor. Hoy por hoy la mejor opción es justamente la moneda de Binance, es BUSD, que tiene prácticamente el 97% de su respaldo en dólares. Los otros proyectos usan otros instrumentos financieros como respaldo. USDT, por ejemplo, es uno que es bastante inestable. Ujú. Eh, lo veo como poco serio, pero bueno, hay proyectos interesantes y bueno, BUSD, como te dije, es uno. Y después, bueno, o sea, hay mucha gente que dice, bueno, yo no entiendo nada y no puedo comprar dólares, lo único que quiero es comprar una moneda estable, que la pongo a trabajar y que me dé una rentabilidad. Y, digamos, es totalmente válido, o sea, es más que una buena opción, digamos, es una opción, te diría que necesaria en algunos casos. Y para mucha gente que también por ahí quiere estar un poco más tranquilo, inclusive no es mala opción tener un porcentaje de la cartera en este tipo de activos. Eh, como recomendación, como te decía, siguiendo el top 20 las más grandes, Bitcoin, Ethereum, por ahí algunas plataformas como Uniswap, por ejemplo, Aave, son algunas plataformas interesantes. Hay que ver determinadas características de cada una, quién está detrás en el proyecto, cuál es la rapidez, cuál es el costo de transacción también, que es muy importante. Muy Hay importante el algunas, costo de transacción, tal cual. hay Porque algunas depende de cuán rápido cripto. queremos que sea la transacción, es lo que nos van a cobrar de comisión. Claro, y a su vez hay algunas que son rápidas y también tienen poca comisión. Así que hay que analizarlo. A ver, por ahí la función inicial de las cripto era justamente eso, darle a la gente una alternativa y darle una solución rápida y barata. Bueno, justamente para que no te pase eso, lo ideal siempre es conocer el proyecto del que estás invirtiendo o el que estás queriendo transferir. Bien, perfecto. ¿Hay alguna página por ahí que vos recomiendes que están los proyectos que se pueden ver, que se pueden, bueno, leer y demás? ¿O hay que ir buscando y ver qué encontramos? Justamente la que te mencionaba, Sí, CoinMarketCap, es una y la otra es CoinGecko, que también tiene mucha información de cada proyecto y, digamos, es bastante completa, con incluso muchas.
muchas monedas que no son conocidas también, así que es siempre, esas dos opciones son por ahí lo más eh, práctico y lo más, te diría que potable a la hora de hacer el estudio de lo que uno quiere comprar. Bien, perfecto. Bueno, porque ahí se me están desesperando las preguntas sobre el tema de los impuestos, de qué impuestos son Ujú. alcanzan a las cripto. Pero antes de pasar a la parte de impuestos, quería si nos podías contar muy resumidamente para que podamos entender bien cómo funcionan esta parte nueva de las cripto de los juegos NFT, cómo Ujú. es este tema, resumidamente con tus palabras por ahí para lograr entender bien cómo funciona. Bien. Los juegos, los NFT, digamos, bueno, fue algo que ya venía en auge y bueno, junto con la entrada de lo que es Facebook, vía Mark Zuckerberg, ha tenido una explosión muy grande. Los NFT son, digamos, tokens coleccionables que son únicos e irrepetibles, que tienen un valor, digamos, determinado X, depende de la función que tenga. Por ejemplo, en los juegos, no sé. X juego tienen diferentes personajes con los que uno puede, por ejemplo, no sé, luchar. Entonces, dependiendo de las características del personaje o de la habilidad que tenga el personaje, tienen un diferente valor, lo cual los hace, digamos, más rentables a los mejores jugadores. ¿Por qué? Porque esos tokens son vendibles. Justamente, digamos, esa es la rentabilidad que se le otorga. Hay juegos bueno, uno puede jugar inclusive gratis sin tener que hacer ningún tipo de inversión y puede ganar dinero, y hay juegos que requieren una inversión inicial porque requiere justamente la compra de uno de estos tokens, de uno de estos personajes o de estos monstruos, como hay en algunos jueguitos, eh, bueno, lógicamente tienen un costo, tienen un valor inicial que uno varía, digamos, dependiendo de la inversión que quiera hacer. Lógicamente, uno puede tranquilamente en la mayoría de los juegos entrar sin hacer ningún tipo de inversión y en algunos, cuanto más inviertas, más vas a ganar. Entonces, en definitiva, pasa por ahí un poco la cuestión. Hay muchos juegos en auge hoy, hay muchos que aparecen y desaparecen en la semana. Eso es lo que por ahí hay que tener cuidado, no es invertir por invertir, es algo un poco más complejo. Si bien uno por ahí puede ver algo como divertido, o sea, estafas hay en todos los niveles y en todos lados, así que por ahí Hay que tener- analizar el trasfondo sería lo ideal. Bien. Bueno, y ahora vamos a pasar a lo que me estaban consultando ahí de los impuestos. ¿Qué monedas alcanzan a... bueno, ahí también nos están consultando de cómo... Bueno, a ver, dice, ¿podrán hablar del arbitraje y de criptomonedas y cómo justificar los movimientos en P2P? En P2P. Arrancamos por ahí si querés. El, Dale. el- el arbitraje de criptomonedas está regulado por, digamos, el impuesto cedular, que es el impuesto que tienen que tributar, y se justifican los movimientos, lamentablemente, únicamente vía certificación de ingresos. Y digo lamentablemente porque hay otras formas de justificar ingresos en otras actividades, como es un recibo de sueldo, una factura, una escritura de una venta de algún bien, o simplemente una donación, una sucesión, una herencia, quiero decir. En el caso de lo que es arbitraje, al no haber una facturación, la única forma que tienen de certificar los movimientos es vía nosotros, vía los contadores, los cuales le podemos preparar la certificación siempre y cuando lógicamente aporten la documentación necesaria, que serían los resúmenes bancarios, un detalle de movimientos. Exacto. Imagínate que es imposible controlar todos los exchanges con los que operan en forma manual, o por lo menos de nuestra parte. Tendrían que, digamos, brindarnos sus claves, sería un trabajo bastante tedioso, entonces por ende mi recomendación siempre a los clientes es que vayan armándolo al Excel con las operaciones, siempre discriminando a qué precio compran, a qué precio venden, cuál es la ganancia, cuál es el porcentaje, lógicamente, y siempre aclarando que justamente son comercio de criptomonedas o de monedas digitales como la de Numera FIP, por una cuestión de que si por ahí en algún momento
AFIP les hace un requerimiento de información y ustedes no pueden demostrar que es justamente arbitraje, AFIP puede y tiene la potestad de decir, bueno, esto en realidad es una evasión, acá no se facturó y te pueden cobrar el impuesto correspondiente más la multa. Así que en eso tengan cuidado, pero básicamente esa es la forma que se tiene como para poder justificar los movimientos en el P2P. Exacto, y justo ahí me reí en un momento porque decía, bueno, ¿y cómo se justifican los movimientos bancarios? Bueno, a ver, tenemos que tener una forma de justificar de dónde sacamos la plata, ya sea porque somos empleados de Exacto. la dependencia y nos depositan el sueldo en el banco y de ahí, a partir de ahí movemos la plata, porque trabajamos, porque tenemos un monotributo, porque somos responsables inscritos. Hay algo que nos tiene que estar, o sea, desde ese lado hay algo en blanco que tenemos que tener que nos tiene que estar dando la plata para nosotros poder invertir luego, ¿no? Entonces, de esa manera se justifican los movimientos bancarios. De algún lado tiene que salir la plata y eso tiene Exacto. que estar o justificado con un recibo de sueldo o justificado con una factura. Exactamente. Exactamente. Bueno, y ahora vamos a pasar un poco a la parte de los impuestos, porque estas criptomonedas están alcanzadas por varios impuestos. Justo hay un chico que nos escribía de ingresos brutos, sí, uno de los impuestos es ingresos brutos, pero bueno, vamos a ir como por parte. Si Vamos querés, por Santi, parte. partimos de lo que es primero los impuestos anuales y luego vamos a el resto. Dale. Ahí había alguien que preguntaba si correspondía a lo que es el monotributo. La respuesta es no, no hay una venta de un bien Ujú. o de un servicio, así que digamos, no se justifica. El mínimo no imponible del impuesto celular es igual que para ganancias, 167.000 pesos, hoy por lo menos. Hay una ley pendiente de sanción bueno, ajustaría ese tope, pero hoy por lo menos 2021 ese es el monto. En principio debería subir prácticamente un 40, un 45% para el año que viene, como para que tenga una referencia, pero más o menos, y ese monto aparte es anual, no es mensual, que es algo que me preguntan bastante. Eh, Después, estaba leyendo acá, eh, alguien pregunta, quedé sin trabajo, me indemnizaron y pienso salir del arbitraje. ¿Es recomendable? Es recomendable mientras, digamos, seas prudente con los movimientos, porque hay gente que quizás en un día mueve 5 millones de pesos y lógicamente que llama la atención. Tal cual. El banco tiene la potestad y tiene la obligación en realidad, porque tiene que cumplir ante la UIF de informar ese tipo de movimientos y ante cualquier sospecha bloquea las cuentas. O sea, si vas a dedicarte a esto de lleno, eh, con prudencia. Hoy por hoy no es una actividad que si bien no es ilegal, tampoco está del todo legalizada, hay muchos grises en la ley, entonces por ende el banco ante esos grises se cuida y Tal bueno, cual. busca, A ver, busca de- como decimos recién con Santi, siempre tenemos que tener el justificativo. O sea, ¿de dónde viene la plata? En este caso, esta persona usa la indemnización. Bueno, tenés justificativo al demostrar que viene esta plata de la indemnización y vos empezaste a invertir y, como dice Santi, tener un registro de tus movimientos. Pero siempre controlándose y siendo, no moviendo tantos millones, ¿no? Ahora, algo importante es, bueno, la plata que yo estoy utilizando para invertir y demás, siempre tiene que tener un justificativo, es decir, no es que saco la plata de la nada. Como les decía recién, recibo de sueldo, monotributo, responsable inscrito, siempre tiene que haber una factura de respaldo o un recibo de sueldo de respaldo. Entonces, no es que lo podemos sacar de la nada y ahí empezamos a invertir y te haces millonario con cripto, ¿sí? No. Siempre tenemos que tener como el caminito allanado de cómo lo vamos haciendo para después poder demostrar, y como decía Santi, que nosotros le podemos hacer la certificación de ingresos. A ver, hay una cuestión ahí, o sea, uno por ahí capaz que invierte y deja los fondos quizás un par de años o un par de meses y tiene una buena rentabilidad y no retira el dinero, lógicamente que no va a levantar ninguna alarma porque, bueno, AFIP no tiene información, por ejemplo, de algunos brokers, de algunos exchanges, perdón, Ujú. como Binance, por ejemplo. Si trabajan con los exchanges de acá de Argentina, lógicamente que esa información la tiene. Ripio, Bybit, Satoshi, Lemon Cash, por ejemplo. Pero, digamos, lo fundamental es tener en cuenta los movimientos bancarios que pueden llegar a ser un problema a futuro. Exacto. Alguien preguntaba si es imposible trabajar en negro y realizar la actividad, hay que tener cuidado. No, no es imposible. Por ahí lo que tenés que conseguir es justamente el origen de los fondos, poder demostrarlo.
poder decir, mira, yo con esto arranqué y con esto, digamos, empecé a hacer esta actividad y ahora tengo una ganancia que, digamos, está justificada desde el inicio. O sea, no sé, por algún contrato de préstamo, de mutuo, un contrato de donación, por ejemplo. Sería Exacto. una buena opción para la gente que trabaja en negro o la gente que inclusive hay chicos que están estudiando que los papás los mantienen y por ahí con algún vuelto que han tenido, algún ahorro que han tenido, empiezan a operar, empiezan a mover grandes capitales y necesitan también justamente ese origen de fondos. Tal Pero cual. no es imposible, digamos. No es imposible. Pero bueno, volviendo un poco al tema de los impuestos, partimos entonces de que estas monedas digitales están alcanzadas, en primer lugar, por el impuesto cedular, al 15%, como decía Sandy, sobre lo que excede lo que es el mínimo no imponible, que actualmente es de 167.000. Luego tenemos lo que es bienes personales, ¿sí? Recuerden que la foto de bienes personales se saca ahora el 31 del 12, que estamos muy cerca de lo que es el cierre del periodo fiscal, así que ojo con eso, de qué es lo que vamos a declarar después para bienes personales, que actualmente el mínimo imponible está en 6 millones, se elevó, estaba en 2 millones y medio y se elevó a 3 millones, perdón, a 6 millones. Y luego tenemos lo que es ingresos brutos, que hay muchas provincias como Córdoba, Tucumán, Catamarca, Neuquén. Neuquén, que Ujú. están grabando con ingresos brutos todo esto de la parte del arbitraje, y cada una tiene su alícuota, entonces ojo también con eso, porque Ujú. también tienen que tributar ingresos brutos. Exacto. No sé, Sandy, si Por querés ahí. agregar algo respecto a esto. Y hay mucha gente que pregunta cómo pago ingresos brutos si no pago un monotributo, no pago IVA. Bueno, la respuesta es que, bueno, básicamente sería como una figura como un IVA exento que lógicamente tributas en base a una presunción, no hay una base cierta. O sea, Exacto. al no haber factura, se tributa en base a justamente los movimientos bancarios, en base a la ganancia que quede y de la ganancia que se pueda demostrar, lógicamente. Exacto, exacto. ¿Por qué? Porque, bueno, en el caso en el caso del IVA, Santi, creo que hay una parte, la parte de lo que es los inversores profesionales sí están alcanzados, ¿no es cierto? Claro, digamos, el inversor profesional, digamos, que vive del trading, Exacto. no puede incluirse dentro del monotributo porque hay una actividad que no está prevista en el monotributo. Entonces, directamente, apenas alguien, digamos, que vive justamente de esto, tiene que pagar IVA, ganancias e ingresos brutos Claro, sin porque ningún tipo de... el monotributo, como habíamos hablado, bueno, hace una semana subimos una historia, el monotributo hay una parte que dice que no se puede ser monotributista y tener inversiones financieras. Exacto, Entonces ahí es donde queda excluido del monotributo la persona que es habitualista, es decir, que vive solamente de esto, ¿bien? Ahora, exacto. el Lo cual habitualista no está ahí también impide... como en un Ujú. gris, ¿no? Porque, Sí. por ahí, qué es ser habitualista? ¿Bien? Y por ahí, a ver, yo interpretaría habitualista a alguien que constantemente retira y que vive de la actividad. Por ejemplo, yo soy contador y tengo Mm, inversiones y no retiro o retiro esporádicamente, se entiende que no hay una habitualidad. Si bien por esa exacto. ganancia tengo que tributar, porque digamos corresponde, no es algo digamos, determina una habitualidad, en mi caso específicamente, que puede ser el caso de muchos. Ahora, la gente que hoy por hoy retira en forma, no te digo que periódica, pero en forma mensual, o que inclusive ya deja la actividad y vive únicamente de esto, ahí ya sí. Exacto, exacto. Ahí justo estaban consultando bueno, a partir de a partir de qué monto de movimientos informa el banco y tienen que saber que tanto los bancos acá en Argentina como los exchanges de Argentina que tienen quit en Argentina están obligados a informar todo tipo de movimientos AFIP. Entonces se Exacto, informa siempre, o sea, AFIP está al tanto de todo lo que hacen ustedes en sus bancos y en lo que es exchange de Argentina. Sobre los cuales no exacto. tiene poder AFIP es sobre los exchanges del exterior. En ese caso AFIP no tiene poder. Bien, pero tengan en cuenta que los bancos siempre informan, independientemente del monto. Lo cual no quita que en algún momento le requieran a los exchanges Tal del cual. interior y que por ahí pueden voluntariamente entregar la información. Eso, digamos, ojo, no se confíen
por ahí si no quieren que sepan qué criptos tienen, cómprense una billetera fría y la guardan ahí no en el exchange, digamos. Eso por ahí ténganlo en cuenta. Exacto. Ahí, bueno, la última consulta que nos dice Gonzalo, ¿cómo justificar los ingresos de los juegos NFT? Por ejemplo, los rendimientos de Axie Infinity. Justamente como la ganancia por criptomonedas, o sea, impuesto celular. ¿Qué pasa? Hay gente que plantea que los NFT son un artículo de lujo, digamos, una obra de arte. En parte se Ah, podría entender como una obra de arte, y porque, va. digamos, cualquier persona puede subir una imagen, digamos, de lo que quiera digamos, venderla en el mercado y si tiene un valor se entiende que es una obra de arte. Entonces, en definitiva, hay un doble tratamiento ahí que, mientras tanto, hasta que AFIP no se expida, no hay, digamos, una normativa a la cual seguir y es bastante subjetivo. A ver, eh, si bien es una obra de arte, se cobra en criptomoneda, entonces, por ende, hay una dualidad ahí que uno podría decir, bueno, eh, son criptomonedas en definitiva, o sea, se paga el impuesto celular y listo. Exacto. Eso queda a criterio de cada uno. Por ahí, obviamente, tratarlo como un bien suntuoso va a tener un costo mayor, quizás. eh, pero bueno, yo por lo pronto lo trato justamente como lo que es, como criptomonedas, y bueno, tributan Sí, exactamente igual que lo que es arbitraje. hay que tener mucho ojo con eso porque hay muchos grises en lo que es a nivel impositivo, lo que es monedas digitales. En su momento, cuando apenas arrancó esto, hace más o menos el año pasado, cuando empezamos a liquidar lo que era bienes personales 2020, bueno, algunos planteaban a las criptos como por ahí no me sale el nombre, ¿verdad? Eh, se me A fue ver. la expresión, pero en vez de tratarlos como un título, que estaban grabados en bienes Ujú. personales, los trataban como exentos, ¿sí? Ah, Entonces, como intangibles. exacto, gracias, como bienes intangibles, entonces hacían que la criptomoneda no esté alcanzada por considerarse como intangible en bienes personales, pero bueno, por ahí hay como opiniones muy subjetivas, hay muchos grises, hay que, por ahí yo Ujú. iría más, yo por ahí soy un poco más conservadora y prefiero que si me agarren y que esté bien parada y no que esté para Sí, atrás. sí, pagar quizá lo que sea más costoso, algunos dicen yo prefiero eso y no tener un problema después. Es- Eh, pero Exacto. bueno, es que es ya a criterio de cada uno y la postura que lo toma cada uno, digamos, al momento de hacer su estrategia fiscal. Así es. Pero bueno, bueno, Santi, muchísimas gracias por estar acá, por tomarte el tiempo de charlar un rato con nosotros. La verdad que cripto es un mundo, así que vamos a seguir haciendo vivos. Si les coparon, vamos a hacer un curso con Santi. Así que bueno, hay muchas cosas que nos esperan en el futuro relacionadas a este mundo de monedas digitales. Muchas gracias a todos los que nos escucharon hoy y les vamos a dejar publicado para que lo puedan volver a ver y puedan dejar sus dudas en el posteo, así también podemos responder y ayudar a otras personas que tienen las mismas dudas. Muchas gracias a todos y muchas gracias, Santi, por tu tiempo. Un gusto, gracias. Muchísimas gracias. Chao, chao. Chao, chao.